Buenas noches. ¿Estamos listos? Bien. El día de hoy, y para entrar de lleno al tema, ya hemos estado en la presencia de Dios, hemos orado, hemos permanecido en ese espíritu de adoración. Y el tema de hoy que quiero compartir con ustedes es una pregunta. Y la pregunta es: ¿fariseo o pecador? ¿Cuál es la actitud correcta? Bueno, vamos a ver a la luz de la Biblia cuál debe ser la actitud correcta. Y antes de comenzar, permítame contarle una fábula. Una fábula es un cuento irreal tomado de la mente humana que ilustra ciertas verdades. Y esta fábula se trata de una tortuga y un águila. La fábula dice así: cansada la tortuga de arrastrarse siempre por el suelo, le rogó al águila que la levantase en el aire lo más posible. El águila, para complacerla, la tomó con sus garras y la levantó más arriba de las nubes. Entonces la tortuga exclamó, llena de vanidad: «¡Qué despreciables me parecen ahora todos los animales de la tierra! ¡Con cuánta envidia me han de mirar!». Enojada el águila por aquella vanidosa presunción, soltó de sus garras a la tortuga, que fue a dar a unas peñas y se hizo pedazos. ¿Cuál es la moraleja o la enseñanza de esta fábula? Que los que se enorgullecen, cuando son levantados, están en peligro de caerse y hacerse pedazos. Pero bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Es muy lamentable lo que le pasó a la tortuga. ¿Sí? Cayó y murió por su orgullo. Lo triste es que hay muchas personas que piensan y actúan como la tortuga. Pero yo quiero ver lo que dice la palabra de Dios, más que la fábula de la tortuga. Vamos por favor a abrir la Biblia en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo número 9. Estamos en la serie de las parábolas o las verdades del reino en parábolas. Y hoy vamos a ver una de ellas. Lucas 18, versículo número 9. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Está hablando Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, esta es una de las parábolas más conocidas donde Jesús expone o saca a la luz la condición espiritual de dos personas que tiene mucho que ver con la condición de nuestro corazón. Por lo tanto, la enseñanza es para nosotros. La parábola lleva por nombre el fariseo y el publicano, y trata más o menos de dos hombres que se encuentran al mismo tiempo y en el mismo lugar dedicados a la oración. Sin embargo, el foco de atención se encuentra en la actitud que tuvieron cada uno de estos hombres. Dice entonces el verso número 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús esta parábola. Y es interesante notar, mis hermanos, a quienes les está hablando Jesús y la razón del por qué lo está haciendo. Mi pregunta es, y si me puede responder se lo voy a agradecer: ¿a quién se está dirigiendo Jesús en esta parábola? ¿A quién? ¿A quién? A los que confiaban
en sí mismos. Personas, mis hermanos, que sin lugar a dudas manifiestan actitudes y palabras de lo que hay en su corazón. Y Jesús, que conoce el corazón de todos, decide confrontarlos. Yo me preguntaba cuando estaba haciendo el mensaje, si entre nosotros habrá personas así, que confían en sí mismas y que menosprecian a los demás. Yo me preguntaba si es que hay personas así entre nosotros. Y me gustaría que viéramos un poquito nada más de algunas características de este tipo de personas y al mismo tiempo hagamos un autoexamen de nosotros mismos para ver en dónde estamos. Si tenemos algo, muy poco o mucho de estas actitudes. Personas que confían en sí mismas. Este tipo de personas, las que confían en sí mismas, son aquellas que piensan que cumplen con todo. Y todo lo que hacen y todo lo que dicen está bien. Esto se le llama autojusticia. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona dice que siempre tiene la razón, que todo lo que dice está bien y que nunca se equivoca? La pregunta es, ¿qué sucede al tener esta posición? Y bueno, la actitud de una persona así es aquella que cierra sus ojos ante todas sus imperfecciones y le da importancia solamente a aquello que hace bien, aquello que está cumpliendo. Es como el fariseo que dice, Señor, yo doy diezmos de todo lo que gano y ayuno 2 veces a la semana. Es decir, las cosas que estoy haciendo están bien. Las cosas que estoy diciendo con mis palabras son las correctas. Pero bueno, esta persona no quiere ver las áreas donde tiene muchísimas deficiencias. Y es más, no le interesa saber ni escucharlas de alguien más porque no recibe de nadie. Esa persona que confía en sí misma se ve a sí mismo. Y cuando llegan a confrontarlo, busca la manera siempre de autojustificarse. Oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás tomando esa actitud? Es que esto, es que aquello, es que ella, es que él, es que las circunstancias. Pero siempre tiene una contra para responder del por qué no está haciendo lo que debería de hacer. La actitud correcta entonces sería poner atención en lo que debemos hacer, no en lo que estamos haciendo. ¿Me explico? El énfasis está en lo que debemos hacer, no en lo que ya estamos haciendo. Y este es el llamado, esa es la confrontación directa de Jesús para cada uno de nosotros, poner atención en lo que no se está haciendo. Y yo quisiera invitarte, de veras, de corazón, a que hiciéramos juntos un autoexamen espiritual y revisáramos a conciencia cuáles son las áreas donde debemos trabajar cada uno de nosotros. Porque cada quien tiene sus áreas débiles. Así como son las fortalezas, también hay debilidades. Y mi propósito en esta enseñanza, conforme a la palabra de Dios, es hacer esa evaluación, hermanos, a la luz de esta parábola. Entonces, ¿cuáles son las áreas que debemos de poner atención? Cada uno lo debe de saber. Si asistes a la congregación, muy bien. Haces labor evangelística, muy bien. Compartes el evangelio, está muy bien. Sirves en algún ministerio, muy bien. Ofrendas al Señor cada semana, muy bien. Ayudas a los necesitados, oras por los enfermos, muy bien. Esto es muy bueno. Pero tal vez te hace falta, escucha, tener misericordia. Cumples con todo esto, como el fariseo, doy diezmos de todo, ayuno 2 veces por semana, sirvo en un ministerio, ofrendo, oro, hago esto, muy bien, muy bien, muy bien, pero ¿no será acaso que te hace falta misericordia? ¿No será acaso que te hace falta un corazón compasivo? ¿No será acaso que te hace falta desarrollar más santidad? ¿No será acaso que todavía te falta crecer en el perdón? Yo no lo sé, hermano, pero la palabra de Dios nos confronta. Amén. Y en esto tenemos que poner atención, porque escucha, siempre habrá algo que nos falte, siempre. Y los que piensen tenerlo todo, busquen
por todos los medios, ir aún más allá al camino de la madurez. Y te lo garantizo, que aún y a pesar de que tú puedas pensar que lo tienes todo y que no te hace falta nada, siempre habrá algo que nos haga falta. Cuando queremos conformarnos al carácter de Cristo, nunca será suficiente porque Él es el único perfecto. Otra característica de los que confían en sí mismos son aquellos que se sienten mejor que los demás. Pregunta, ¿habrá personas mejores que nosotros? Bueno, aquí hay que plantear muy bien la pregunta, porque si nos referimos a que si somos personas superiores o inferiores ante los ojos de Dios, bueno, la Biblia es clara y nos dice que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Por ejemplo, todos somos pecadores, ¿sí o no? Todos hemos recibido la salvación por gracia, ¿sí o no? No es por obras para que precisamente nadie se gloríe. Y todos somos siervos y colaboradores, ¿sí o no? Entonces todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ahora, si hablamos respecto a capacidades y virtudes, sin lugar a dudas, siempre habrá personas mejores que nosotros. Siempre. El asunto viene cuando alguien se siente superior a otro por lo que tiene, por lo que ha alcanzado o por lo que hace. Y esto incluye cualquier área en la vida personal de todos, cuanto más la espiritual. Aquellas personas que comienzan a levantarse como la tortuga, recuerda, que son levantadas por Dios a una posición, a un llamado, que son levantadas por el carácter que va mejorando y cada vez son mejores, si no se tiene el entendimiento y la firmeza en la palabra respecto a la humildad, nos podemos caer y despedazar. ¿Sí? A esto se le llama, hermanos, orgullo y prejuicio. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es el amor desmedido por mí mismo. Ese es el orgullo. ¿Y qué es el prejuicio? El prejuicio es la opinión personal que tengo de mí mismo, mi concepto. Entonces tengamos cuidado con esas actitudes. Otra característica de los que confían en sí mismos son aquellos que creen, escucha bien esto, creen tener el derecho de juzgar a los demás. ¿De dónde surge esta actitud?, me preguntaba yo. ¿Sabes de dónde surge el pensamiento de creer que tenemos la capacidad de juzgar a los demás? Está arraigado en el que pensamos que somos mejores que los demás, que yo lo hago mejor, que como yo estoy bien y los demás no, entonces me siento con el derecho de juzgarlos. A eso se le llama necedad. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo dijo. ¿Quieres sacar tú la viga del ojo de tu hermano, pero traes una paja mucho más grande en el tuyo? ¿Qué es esto? Necedad. Pero ¿qué pasa con los que confían en sí mismos? Tienen el pensamiento de tener el derecho de juzgar a los demás. ¿Sí? Y el que tiene este pensamiento dice cosas como estas. Mira, yo no me he comportado como él. Yo no he hecho lo que él ha hecho. Yo no he cometido los errores que él ha cometido. Yo me he guardado, él no. Yo sí vivo en santidad, ella no. Entonces quiere decir que porque tú sí y el otro no, te hace mejor que los demás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si analizamos bien la pregunta, hermanos, ¿qué es esto? ¿Qué actitud? Es exactamente el corazón que tenían los fariseos. Qué curioso, ¿no? Y aquí viene la exhortación. Hagámonos un autoexamen en nuestro corazón a ver si tenemos algo, poco o mucho de esta actitud. Otra característica de los que confían en sí mismos es aquel que se adula constantemente a sí mismo. Adular es hablar bien de sí mismo. Son aquellos que dicen, yo sí soy honesto, yo sí soy trabajador, yo sí soy puntual, yo soy bien humilde, yo soy un siervo de Dios, yo sí he trabajado, yo sí puedo hacerlo, yo y solamente tú. ¿Qué es esto? Adulación, autoadulación. ¿Y qué dice la Biblia?
claramente en Proverbios dice, hable bien de ti el extraño y no tu propia boca. Y cuando alguien diga algo de ti bueno, guarda tu corazón de no levantarte como la tortuga. Guarda tu corazón de no exaltarte, de no creerte lo que la gente pueda decir de ti. Esto es lo que le hace daño al hombre, la exaltación de los mismos hombres. Tenemos aquí al hermano fulano de tal, que ha hecho esto, ha viajado acá, ha escrito quién sabe cuántos libros, y comienzan a adular. Y cuando el corazón del siervo de Dios no está firme en la humildad, se va. Aún en el trabajo, cuando alguien reconozca alguna capacidad que tú tienes y te digan, es que aquí tenemos a fulano de tal, que hace bien su trabajo, es bien hecho y se ha ganado el reconocimiento, el empleado del mes. Esto no es ningún pecado, ser empleado del mes en una empresa, qué bueno. Los cristianos deberían de ser siempre los primeros ahí. Mi pregunta es si es así. Pero bueno, vamos a la enseñanza. Entonces, si hay virtudes, cualidades, dones y capacidades, que sean otros los que hablen, no nosotros mismos. ¿Sí? El hablar de nosotros mismos, hermanos, ocasiona esta actitud de autoconfianza y podemos caer exactamente en la misma posición que tenía el fariseo de esta parábola. ¿Qué decía ese fariseo? Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros. Yo sí soy diferente, yo sí soy de los buenos. Bueno, ¿qué es lo que hace Jesús? Bueno, confronta esta actitud. Jesús entonces le habla a este tipo de personas y comienza la parábola en el versículo número 10. Entramos en el tema. Dice el versículo 10 de Lucas 18. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, es decir, religioso, alguien que estaba en la iglesia. Pero el otro era publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Recaudadores de impuestos, aquellos odiados por la nación de Israel. Esas personas eran tenidas como pecadoras, indignas, muy malas, algo así como los hijos del Chapo, así, algo muy, muy tremendo, muy malos. Bueno, de lo peor. Bueno, estaba el fariseo y el otro publicano, y dice, y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera, Señor, se te ocurra pensar que yo soy como este publicano. Y lo tenía a varios metros de distancia, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Hasta aquí. Veamos en esta descripción cuál es el perfil de esta persona llamada fariseo. Y de igual manera, hermanos, veámonos en un espejo ante la palabra de Dios si tengo algo, poco o mucho de este corazón. Dice Jesús que esos 2 hombres fueron al mismo lugar y al mismo tiempo para orar, es decir, para tener comunión con Dios. Sin embargo, el fariseo se quedó en una mera intención porque en realidad no lo hizo. Terminó orando con él mismo, no oró para con Dios. Qué tremendo, ¿no? Se le olvidó a lo que iba. Son como aquellas personas que tienen la intención de ir a la congregación a alabar a Dios y escuchar la palabra, pero terminan haciendo todo menos lo que vinieron a hacer. Porque están pensando en los pendientes, están pensando en sus deudas, están pensando todos en menos a lo que vinieron a hacer. Ya vieron al hermano que entró, al que salió, al que vino mal vestido, al que vino bien vestido, a criticar la alabanza, a criticar la predicación, etcétera, etcétera, pero no vienen con la actitud correcta. Eso es exactamente lo que le pasó al fariseo. Iba con la intención de orar con Dios, pero terminó orando con él mismo. ¿Sí? Se olvidó de su culpa.
Este fariseo habló como si no tuviera ningún pecado que confesar. Al contrario, habló de todas sus virtudes y de todas sus cualidades que tenía. En cambio, el publicano fue al templo y en realidad fue a hacer lo que iba a hacer, oró. ¿Cuál fue la oración del publicano? Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué oración, no? ¿Qué oración? Palabras, hermanos, cargadas de una sinceridad de corazón, cargadas de humildad. Este fariseo fue a orar con él mismo, mientras el publicano, el rechazado por todos, fue a orar con una actitud correcta ante Dios. ¿Y qué fue lo primero que él hace? Confiesa sus pecados. Llena su oración con expresiones de un corazón arrepentido. De principio a fin reconoce su culpabilidad y su incapacidad. ¿Y qué es lo que hace un corazón así? Lo primero que hace es clamar por la gracia y la misericordia de Dios. Es lo primero que hace. No llega con una lista extensa de peticiones. La forma correcta de entrar a la presencia de Dios siempre es reconociendo nuestra condición. Pero el otro, ¿qué hizo? Señor, te doy gracias por mí. ¿No te da gusto, Señor, que en la tierra hay alguien como yo? Algo así más o menos. Entonces, esto quiere decir que no importa qué tan bien o qué tan extenso alguien pueda orar. Hay personas que lo hacen muy bien y oran bastante bien, lo hacen muy bien por largos tiempos. No importa lo bien o extenso que alguien pueda orar, lo que realmente importa es su sinceridad y humildad en sus palabras. ¿Sí? Porque puede ser el caso de alguien que utiliza palabras muy elocuentes, es muy educado al hablar, tiene mucha facilidad de palabra que incluso puede llegar a impresionar con lo que dice. Y no sé si les ha tocado escuchar a personas que oran así, de manera impresionante, y dicen: oh amadísimo Padre que estás en los cielos, altísimo, soberano, excelentísimo Señor de los cielos y la tierra. ¡Wow! ¿No? O sea, apantalla a todo el mundo con sus oraciones. Sin embargo, está vacío en el corazón. Es hipocresía, porque no tiene una relación con Dios. Es apariencia nada más. Exactamente la misma actitud que el fariseo. Pero no así el publicano. El publicano, que reconocía su condición, derramó su corazón ante Dios. ¿Sí? Y esta actitud del fariseo, hermanos, fue lo que confrontó Jesús. Esta actitud no es la correcta. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 5, cuando tú ores, no seas como los hipócritas. Qué fuerte está esto. No seas como los hipócritas de apariencia, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto los digo que ya tienen su recompensa. Pregunta: ¿cuál era la postura física del fariseo? ¿Cuál era? ¿Estando de qué? De pie. Postura física, estando de pie, oraba. ¿Qué significa o qué simboliza el estar de pie frente a una autoridad? Primero, es una falta de respeto, falta de reverencia, indiferencia con quien estás hablando. Cuando entra el juez ante una corte, todos se tienen que poner de pie por respeto, no se pueden humillar. Pero la postura es de respeto. Esta persona llamada fariseo no tuvo respeto ante Dios. Su actitud fue: puesto en pie, oraba. Pregunta: ¿cuál es la postura del quebrantado de corazón? Bíblicamente hablando, ¿cuál es la postura física del quebrantado de corazón? ¿No es acaso de rodillas? ¿No es acaso postrado con tu cara hacia el suelo? Ese es proscuneo en el original, totalmente rendido ante Dios.
Esa es la actitud del corazón quebrantado. Qué diferente a la postura física del fariseo, ¿no? Que estaba de pie. Y déjame decirte, esto no quiere decir que es una regla. Porque alguien puede estar bien humillado, bien tendidito en el suelo, pero vivir una vida de pecado, desordenada y vacía. Y puede ser también lo contrario. Alguien que esté de pie orando al Señor, pero con una vida quebrantada. Lo importante no es lo externo, es lo interno del corazón. Sin embargo, sí me deja ver una actitud física de una persona cuando esté cerca a Dios. Entonces, resumiendo la actitud del fariseo, podemos decir que su actitud fue siempre de orgullo, un corazón duro. El corazón, mi hermano, de los que comienzan en los caminos de Dios, puede llegar en algún momento a endurecerse. Y fue lo que le pasó a este hombre. Conocía a Dios intelectualmente, sí. Tenía la palabra, tenía los mandamientos, sí. Cumplía la ley ceremonial al pie de la letra, no hay ningún problema. Pero su corazón comenzó a endurecerse. Y el corazón se endurece por diversas circunstancias. Cuando la gente no entiende lo que sucede, le cuestionan a Dios. Cuando las cosas comienzan a ir mal o no son lo que él esperaba. Cuando comienza a ser atacado, cuando le comienza a hacer falta en la economía, cuando viene la enfermedad y no lo entienden, muchas personas comienzan a endurecerse. Y algunos comienzan a amargarse, que es sinónimo de esto. Escudriña tu corazón, hermano. Escudriña en lo profundo de tu corazón a ver si tu corazón no se ha endurecido por las cosas que vives, por las cosas que escuchas, por las cosas que te pasan. Porque si no resolvemos los problemas, los asuntos, o no los entendemos a la luz de la palabra, nuestro corazón se puede endurecer y amargar. Y eso es una vida miserable. No es una vida en abundancia. El Señor ha venido a que tengamos, nos ha venido a dar a que tengamos vida como en abundancia. Una vida espiritual plena, no con cargas, no con corazones endurecidos. El corazón y la actitud del fariseo, además de ser orgulloso y tener un corazón duro, tuvo falta de humildad. Y esa es una característica completamente visible en aquellas personas que tienen un corazón fariseo. No tienen humildad. Otra característica de esto, ver con desprecio a los demás por abajo. Se siente superior a otros por lo que tiene, por lo que dice. En su corazón no hay lugar para nadie más sino para él mismo. Solamente importa mi éxito, solamente importa mi bienestar, que yo sea reconocido, solamente importo yo aquí. Cuando eso es así, tienes ante ti una actitud de un corazón fariseo. El corazón humilde, el corazón del publicano, siempre verá por los demás, se enfocará en los otros, no en él mismo. El corazón del fariseo ve y señala los errores de los demás, pero no se ve a sí mismo. ¿Y cuántos saben que es muy fácil juzgar? ¿Verdad que sí es bien fácil juzgar? Señalar actitudes, comportamientos, etcétera, etcétera. Es bien fácil señalar. Pero recuerda, antes de poder señalar, tenemos que vernos a nosotros mismos. Recuerde, la actitud del corazón fariseo es no ver los propios errores, sino lo de los demás. Cuide su actitud, cuide su corazón. El corazón fariseo siempre levantará su propia justicia. Yo soy de tal o cual manera, yo soy honesto, ya lo dije, íntegro, etcétera. A mí Dios me dijo, yo tengo estas cualidades y yo tengo la capacidad. Tienes ante ti un corazón fariseo. Y el corazón fariseo también tiene una gran opinión de sus propias acciones. Lo que yo hago es correcto. Pero bueno, pasemos ahora a ver el corazón del publicano, continuando con la parábola. Y vamos a ver de la misma manera cuál es esta actitud y vernos en el espejo de la palabra, a ver si tengo poco, mucho o algo de esta actitud. Versículo 13 de Lucas 18. Versículo 13. Dice:
Mas el publicano, recuerde, recaudador de impuestos, rechazado por todos, dice aquí que estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Noten ustedes que el publicano, dice Jesús, estaba muy lejos. Imagínense un lugar como este. Supongamos que esto es una sinagoga de los tiempos de Jesús. Supongamos que este es el lugar donde estaban esos dos hombres. Dice aquí la parábola que el fariseo estaba ¿en dónde? En la primera fila. ¿En dónde estaba el publicano, el pecador? Ahí atrás. Y los textos lo dicen. Jesús mismo en otra ocasión dice que los fariseos aman los primeros lugares. ¿En dónde? En las sinagogas. Ellos aman el ser vistos, el ser reconocidos. Esa es la actitud del fariseo. En cambio, el publicano nos deja ver la actitud de su corazón. Vea usted la actitud del publicano. ¿Cuál era? Dice que estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho. Y qué maravilloso es que Lucas, además de ser médico, nos deja un retrato hablado de lo que está sucediendo allí. Y el detalle de lo que él escribe me puede ayudar a mí a imaginarme cómo es esa escena. Entonces él está ahí atrás, en esa posición, totalmente alejado de todos, no buscando la fama, no buscando ser reconocido, sino hasta atrás. Y una persona que se encuentra de rodillas y no levanta su cabeza y derrama lágrimas, ¿qué acaso no nos deja ver una actitud humilde? ¿Sí o no? Son expresiones de un corazón quebrantado, sin que llegue a ser una regla, pero son expresiones de un corazón quebrantado. ¿Y qué es lo que pasa hoy en la iglesia? Aquel que se humilla, aquel que viene aquí y se postra, es juzgado por los demás. Ay, sí, muy religioso, muy tocado por Dios. Aquel que derrama lágrimas, aquel que tiene una expresión del corazón genuina a Dios, tranquilo, que aquí, tranquilo. Hermanos, si verdaderamente entendemos quién nos llamó, quién nos rescató, quién pagó el precio y de qué manera viviríamos humillados, agradecidos con el Señor y fuéramos expresivos con aquel que nos ama. La actitud correcta. La actitud que Dios espera de nosotros. ¿Y qué ejemplo nos ha dejado este hombre? ¿Sí? El corazón de alguien que no olvida quién lo perdonó y de dónde lo ha rescatado el Señor. Yo me pregunto, de veras, hermanos, ¿ustedes valoran cada día quién los perdonó y de dónde los ha sacado el Señor? Y me incluyo junto con ustedes. Ese entendimiento mantendría la iglesia de rodillas. Mantendría nuestra vida inclinada a Dios, con ese corazón contrito, humillado. Pero ¿qué es lo que encontramos? Soberbia, altivez, orgullo, celos, contiendas, divisiones, envidias. ¿Por qué? Porque es la actitud del corazón natural del hombre que no ha sido regenerado. Que se supone que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas de la antigua naturaleza ya pasaron. Ahora, no se espera perfección de nadie. Sin embargo, sí se espera que haya un crecimiento a través de los años. La actitud correcta.
Pregunta, ¿con qué actitud nos presentamos ante Dios? ¿Será acaso, hermanos, que tenemos este nivel de reverencia como lo tuvo el publicano? ¿Tenemos ese nivel de entendimiento, de expresión como lo tuvo este hombre? Déjame decirte, cuando el publicano llega a la presencia de Dios, olvida completamente de quién es, de qué y quién estuviera a su alrededor. El publicano nunca puso sus ojos en las circunstancias que tenía. Le digo, ay, es que tengo escasez. Ay, es que tengo esta situación bien difícil en mi trabajo. Ay, es que ya tengo esta situación con mis hijos. Ay, es que este asunto, qué sé yo, no llegó con esto. Sus ojos nunca estuvieron en lo que le rodeaba. Tampoco puso su corazón en su dolor o necesidad personal. Tampoco llegó con una queja. Ni siquiera pensó en reclamar la conducta de quienes estaban allí. ¿Quiénes estaban allí? Los fariseos. ¿Y qué hacían los fariseos? Juzgarlo. Señor, te doy gracias porque ni siquiera soy como este publicano. ¿Tú crees? Ponte a pensar en esto. ¿Tú crees que los que estaban ahí no lo juzgaban? Por supuesto. Los publicanos no eran queridos por la nación de Israel. Ahora imagínate que entre a una sinagoga. Era un escándalo. Por eso cuando Jesús se relaciona con publicanos, pecadores y rameras, es duramente juzgado por los demás. Ve nomás que come, que convive con pecadores, con rameras, con recaudadores de impuestos. Una mente no renovada, una mente no regenerada. Pero este publicano, al orar, llega con la actitud correcta. Él puso su mente y corazón en la comunión que tenía con Dios. En este momento no me hable nadie. En este momento no quiero pensar en nada, quiero estar contigo, Señor. Y eso es lo más importante. No me importa nada de lo que esté a mi alrededor. Este es mi tiempo con el Señor. Apaga tu teléfono, apaga el televisor, apaga lo que tengas a tu alrededor, cerrada la puerta, en tu aposento, ora en lo secreto. Esa es tu comunión y la mía con Dios. Esa es. Ese es el nivel que tenía este publicano. Vemos también que en la oración del publicano habló de cosas importantes, de las cosas que realmente tienen valor. No se preocupaba de los asuntos pequeños. En su oración, note usted, no pidió por alimento. Señor, es que ya no tengo para la renta. ¿Me van a sacar aquí de la casa? Señor, es que mis camellos ya están viejitos. Ya no puedo, necesito unos camellos nuevos. Señor, es que esta túnica que traigo, pues ya me hace falta otra nueva. No llegó así. Él oró más bien por la gracia, por la misericordia y el perdón de sus pecados. ¿Qué diferencia, no, iglesia? ¿Con qué actitud llegamos ante Dios? ¿De qué manera nos comunicamos con Él? ¿Y cuáles son las peticiones que tenemos? Esto, hermano, que Él hizo, poner el énfasis en las cosas que son importantes y dejar a un lado las pequeñas, es lo que más tiene valor. Jesús dijo, busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y, no se te olvide, su justicia. Busca primero esto. Y después, en consecuencia de haber tenido esa comunión íntima con Dios, Dios no tiene ningún problema en añadirte lo que a ti y a mí nos hace falta. Amén. Porque Él es bueno. ¿Sí? Pero meditemos en lo que oramos. Examinemos nuestras peticiones delante de Dios y las motivaciones de nuestro corazón en las cosas que pedimos. ¿Por qué pides lo que pides? ¿No será acaso que en lo profundo de tu corazón estás buscando un poquito de gloria? ¿No será acaso que en tu deseo, que está bien, genuino, esté escondido ahí muy atrás el reconocimiento público? ¿No será acaso que lo que tú tanto deseas es por cumplir un capricho?
es por tener un poquito de vanidad. Medita en lo profundo de tu corazón. ¿Por qué pedimos lo que pedimos? La oración del publicano, hermanos, fue muy corta, pero muy profunda. Corta, pero profunda. ¿Cuál fue la oración de este hombre? Dios, sé propicio a mí, pecador. Es todo. Es todo. Dios, sé propicio a mí, pecador. 3 frases, hermanos. Por eso Jesús dijo en Mateo 6, verso 7, no lo busque, dice, llorando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Qué bueno sería aprender a orar con menos palabras y más significado en lo que decimos, ¿no cree? Es bueno aprender a orar con menos palabras, pero con más significado en lo que decimos. Porque mire, cuando se trata de oración y cuando es pública o privada o qué sé yo, podemos hablar y hablar y hablar, pero ¿qué decimos en realidad? ¿De qué están cargadas nuestras oraciones? ¿De qué están cargadas las palabras que decimos? Ahora bien, nadie debe pensar, y escúchame con mucha atención, nadie debe pensar que por el hecho de usar esta oración, Dios sé propicio a mí pecador, o decir las mismas palabras que el publicano, toda petición será escuchada y recibida ante Dios. No tenemos fundamento bíblico para pensar que esto sucederá. No es así. Porque puede ser el caso de alguien que vive desordenadamente y pensar que por el hecho de decir, Dios, sé propicio a mí, hombre pecador, será perdonado. Esto no es así. Esto no es así. Pero, si esa persona lo dice con un corazón arrepentido, contrito y humillado, entonces sí será acepto. Porque hablar por hablar, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te acepto y te recibo en mi corazón. Te acepto y te recibo en mi corazón. Gracias por tu perdón, gracias por tu perdón. Ok. Esa repite después de mí cuando no está fundamentado en una verdadera convicción de pecado. En un corazón arrepentido no tiene ningún efecto. Este es el error de muchos predicadores que le dicen así a la gente. Y ya. Amén, amén. Démosle un aplauso al Señor. ¡Ah, gloria a Dios! Hay fiesta en el cielo, porque sí es verdad. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente genuinamente. No por apariencia o por palabras. Por eso insisto en esto. No por el hecho de que alguien diga, Señor, sé propicio a mi pecador, Dios lo va a perdonar. Y voy a extender un poquito este punto. Tampoco debemos de pensar que por el hecho de que alguien tenga conciencia de pecado, puede alcanzar la misericordia de Dios. Póngame con mucho cuidado, hermano, esto que le estoy diciendo. Nadie debe pensar que por el hecho de que alguien tenga conciencia de pecado puede alcanzar la misericordia de Dios. Ejemplo, un alcohólico, un adúltero, puede ser consciente de su pecado, ¿sí o no? Sí, estoy adulterando, estoy fornicando, estoy dañando mi cuerpo, estoy pecando contra Dios, estoy consciente de mi pecado. Y esa persona puede pedirle perdón a Dios, sin embargo no hacerlo de corazón. Y volvemos al mismo punto, porque cuando no hay convicción, no hay arrepentimiento, en este caso la misericordia de Dios no aplica. ¿Lo entendemos? ¿Por qué? Porque la misericordia que alcanzó al publicano fue debido a su profundo, ¿qué? Arrepentimiento. Y eso es bien importante que lo aclare y lo enfatice. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es ¿para quién? Para el hombre pecador que la quiere.
no es para el hombre que juega con ella o persiste en su pecado. La misericordia de Dios es amplia y está lista para ser dada a aquel que se arrepiente, no a aquel que juega. Señor, perdóname, perdóname, Señor. Y mañana otra vez a lo mismo. 3 días, Señor, perdóname, de todo corazón. A la semana otra vez lo mismo. Entonces, ¿hubo o no arrepentimiento? Entonces, ¿aplica la misericordia de Dios, sí o no? No, ¿por qué razón? Porque el hombre la rechaza. La misericordia de Dios está disponible para aquellos que la quieran. ¿Sí? Dios es bueno, ¿sí o no? Y la bondad de Dios, escucha, la bondad de Dios es para su creación, pero la misericordia es para el hombre pecador. Repito, Dios es bueno, sí, y la bondad de Dios es para su creación, pero la misericordia es para el hombre pecador. Y esto fue exactamente lo que el hombre publicano recibió, ¿qué? La misericordia y el perdón de sus pecados. Y escúchame bien, y si este hombre recibió el perdón de sus pecados, entonces cada uno de nosotros podemos tener el mismo perdón. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos. ¿En qué momento? Cuando venimos a su presencia. ¿Cómo? Cuando tenemos la actitud correcta. Escucha, aun cuando alguien no tuviera pecados graves o piense que está limpio de corazón, porque sí los hay, entonces que mira, yo no he robado, no he matado a nadie, no he chocado, no he asesinado, yo no he mentido, siempre le he sido fiel a mi esposa, yo soy bueno. Bueno, si aún así alguien pensara de esta manera que tiene todo a su favor y que no tiene nada de qué arrepentirse, bueno, aún así debe presentarse ante Dios con un corazón quebrantado y decir, Señor, sé propicio a mí que soy un hombre pecador. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo, ni aún, no hay quien haga el bien, todos a una se desviaron. Entonces la pregunta es, ¿habrá alguien limpio? ¿Habrá alguien justo? La respuesta es obvia, no. ¿Qué dice Isaías? Que todas nuestras justicias, aquello que creemos que está correcto y que, Señor, es que yo doy diezmos de todo, ayuno 2 veces por semana, aún eso te es contado por inmundicia. Porque ninguna obra que tú y yo hagamos complacerá la santidad y la justicia que Cristo hizo. Hermanos, el no ver lo que en realidad somos nos hace tener un corazón fariseo. El no ver lo que en realidad somos a la luz de la palabra nos hace jactarnos, nos enorgullece. Escuche con atención. Uno de los reformadores de la iglesia dijo lo siguiente: nuestro orgullo natural es de tal magnitud que para nosotros siempre seremos justos, rectos, sabios y santos, hasta el momento en que somos convencidos por clara evidencia de nuestra injusticia, vileza, insensatez e impureza. No obstante, si únicamente nos contemplamos a nosotros mismos y no al Señor, no seremos convencidos, pues Él es el único estándar por el cual se produce esta convicción. Debido a que todos estamos naturalmente inclinados a la hipocresía, cualquier apariencia hueca de justicia es suficiente para satisfacernos en lugar de ser satisfechos con la justicia misma. ¿Qué significa todo esto? Que el ver a Cristo me hará confrontar mi carácter. En el momento en el que yo dejo de ver a Cristo y su modelo, entonces me conformo a mi propia naturaleza. Me autojustifico, me enorgullezco, me levanto como la tortuga. ¡Wow! ¡Es awesome! ¡Oh, qué bien! Todos me tienen envidia. ¡Wow!
qué bien se siente estar acá, porque tú no estás aquí. Yo sí. ¡Wow! ¿Qué es eso? Orgullo, vanidad. Alguien que no ha visto el carácter de Cristo. Por eso es importante, hermanos, cada día ir a la cruz. La cruz es el modelo de nuestro carácter. La cruz es nuestro patrón, nuestro modelo. Vayamos a Cristo y digámosle: Señor, todo lo que esté fuera del molde, quítalo. Sé que me va a doler, pero yo no quiero tener un corazón fariseo. Quiero tener la actitud correcta ante ti. Y Señor, si tienes que hacer el corte del molde, hazlo. Si me duele, solamente te pido una cosa, Señor: tu gracia, que me sostenga para soportar. Finalmente, versículo 18. Dice Jesús: os digo que ¿quién es este? El publicano. ¿Qué pasó con él? Dice Jesús que descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será indudablemente enaltecido. ¿Creen esta palabra? ¿Sí? ¿Con convicción o no? ¿Cuál fue la respuesta de Dios hacia estos dos hombres? Mira, hacia el fariseo, Dios simplemente ignoró la oración. Es más, ni siquiera la ignoró, porque ni siquiera hubo una oración. ¿Se acuerda? O sea, él iba a orar a Dios y terminó: te doy gracias por mí. Conmigo mismo comenzó a orar. Entonces ni siquiera hubo comunión con Dios. Bueno, de todos modos el Señor resiste a los soberbios. Lo miró de lejos. ¿Qué otra respuesta? Bueno, su condición espiritual del fariseo siguió hundida en una vida religiosa rodeada de orgullo y vanidad. Recuerde, si no nos acercamos a la cruz, si no nos acercamos a Cristo, seguiremos siendo las mismas personas, rodeadas de orgullo y de vanidad. ¿Qué más pasó con el fariseo? Bueno, siguió viviendo engañado y con un corazón no regenerado, sabio en su propia opinión. En cambio, Jesús nos dice que Dios el Padre respondió en un acto de inmensa misericordia hacia el publicano. Y casi, hermano, fue inmediata la respuesta. No sé cuánto tiempo duraron los dos en la sinagoga orando, o en el templo, cualquier lugar que haya sido. No duraron mucho tiempo. Sin embargo, dice Dios aquí en su palabra que fue inmediatamente contestada su oración y descendió como justificado a su casa en una simple oración: Dios, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. La oración del publicano, hermanos, agradó a Dios. Pregunta: ¿nuestras oraciones son aceptas ante Dios? Recuerde, ¿qué es lo que pedimos y con qué motivación lo hacemos? Bueno, dice que Dios, al aceptar su oración, regresa a su casa libre de toda carga y culpabilidad. Y aquí tenemos un principio espiritual. Cada vez que vayamos a la presencia de Dios, tenemos que salir libres, con paz en el corazón, libres de toda culpabilidad, de toda carga, de toda ansiedad, de toda angustia. Eso es lo que conocemos tú y yo. Sin embargo, en la realidad es notorio que muchos que van a la presencia de Dios oran y pasan ahí tiempo. Señor, mira esta necesidad, mira este problema, y están cargados, atribulados, están angustiados por la situación. En el momento en el que están con el Señor, sí, están cubiertos bajo la sombra de sus alas. Pero en cuanto se levantan y salen de su recámara, vuelven otra vez a cargar
la angustia, la ansiedad, el dolor y la aflicción. Entonces, ¿de qué sirvió el tiempo que estuviste con Él? ¿Qué no era para aligerar tu carga? ¿Qué no era para recibir la paz de Dios? Bueno, si es así, entonces suelta. Pregunta, ¿habrá acaso algo que tú y yo podamos hacer en nuestra fuerza? ¿Podrá acaso alguno añadir 1 centímetro a su estatura? Entonces, ¿por qué nos afanamos? Entremos a la presencia de Dios como este publicano. Tengamos la actitud correcta. Y cuando salgamos de su presencia, salgamos fortalecidos y con paz en el corazón. Vengamos ante Él tal y como somos, no con apariencias. A Dios no lo vamos a impresionar por lo que decimos. Lo que a Dios le impresiona es el carácter que tú y yo tenemos. No una oración, ¡oh, amadísimo Padre! Ay, ¿quién es ese que grita ahí? ¿Por qué? Porque su vida está totalmente vacía. No tiene comunión con Dios. Vengamos a Él tal y como somos, hermanos. Sin máscara, sin disfraz, sin apariencia. Señor, soy un hombre pecador. No merezco estar aquí, Señor, pero por tu misericordia me sostienes cada día y me das aliento de vida. Por tu inmensa misericordia. No merezco ser llamado tu hijo. Sin embargo, soy tu hijo por gracia. No merezco tener el anillo como el hijo pródigo. Sin embargo, tú me lo pones y me vistes de realeza. Me pones vestiduras nuevas cuando no las merezco. Mostremos en todo momento, hermanos, nuestra incapacidad. Yo no puedo, Señor, hacer absolutamente nada separado de ti. Señor, es que hoy tengo que comenzar mi día trabajando, tengo tantos pendientes, necesito que tú me ayudes porque yo no puedo hacer nada. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame fortaleza, dame capacidad para poder hacer las cosas que tengo que hacer hoy. Pero sobre todo, hacer tu voluntad, Señor. Mostremos nuestra pobreza espiritual. Y si pensamos tener un solo centavo de nuestra propia justicia, despójate lo más posible de ese centavo, porque ni siquiera esa miserable justicia que tú y yo podamos tener vale algo delante de los ojos de Dios. Ante su balanza, es nada. Si queremos que Dios sea todo, hermanos, debemos nosotros en nuestro corazón no tener absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria en su presencia con nadie. O soy yo el Señor de todo o no soy de nada. Yo no tengo mitades ni partes, no, yo quiero todo el corazón. Señor, mi naturaleza me aferra a las cosas que yo tengo. Soy débil, Señor, sí. Me aferro a lo que tengo, me aferro a lo que he logrado. Señor, me cuesta trabajo, sinceridad de corazón. Señor, ayúdame a despojarme de todo. No quiero nada, te quiero a ti. Te quiero a ti. No quiero a nadie más. Te quiero a ti, Señor. Lléname, satúrame, imprégname de tu presencia. Lléname de tu palabra. Esa es la oración correcta. La actitud ante un Dios 3 veces santo. Hermanos, Dios siempre querrá tener comunión con aquel que se humilla y reconoce su condición, no con aquel que se cree mejor que otros. La Biblia está llena de versículos que lo dicen. Dios da gracia a los humildes y siempre, di conmigo siempre, siempre resiste a los soberbios. Siempre mira de lejos al altivo y atiende al humilde de corazón. Señores, ¿qué? No, arregla primero tu asunto antes de que vengas conmigo.
¿Que no dice la palabra de Dios eso? Si vienes al altar y traes tu ofrenda, déjala allí. Ve y habla, dialoga con tu hermano y después regresas y tienes comunión conmigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces brincamos eso. Estamos aquí, alabamos a Dios y sí cantamos y estamos muy entusiasmados, pero hay algo acá. Tenemos en la mente llena de cosas, de preocupaciones, asuntos pendientes. Mi pregunta es, ¿nuestra alabanza pasará de este techo? Los ojos de Dios miran por toda la tierra, escudriña con sus párpados a los hijos de los hombres y pesa los corazones. Oye, Irán, pero ¿por qué Dios permite tantas cosas? ¿Por qué permite Dios tantas injusticias? ¿Por qué tantos ministros con corazones incorrectos? ¿Por qué tantas personas así? ¿Que Dios no ve eso? Sí lo ve. Y Dios permite que el jefe de tu trabajo, que líderes, pastores, ministros, hermanos, familia, tengan esas actitudes. Permite. ¿Por qué lo permite? Para tratar con tu carácter. Segundo, dice la Biblia que aquellas personas que se preguntan del por qué Dios permite falsos maestros, por qué Dios permite que digan tantas cosas, y escúchame bien, dice la Biblia que la actitud de estos hombres, de estos pastores, maestros, evangelistas, es juicio de Dios para la gente que no quiere escuchar la verdad. Por eso es que son así. Por eso es que tienen ese carácter. Por eso es que tienen esas actitudes. Con mayor razón los que no conocen a Dios. Termino. El fariseo vino al templo a orar por cumplir, pero el publicano vino a orar por necesidad. Qué diferencia, ¿no? El fariseo vino al templo para ser visto por los demás. El publicano vino con una petición quebrantada ante Dios. Dios siempre verá la actitud, siempre examinará nuestro corazón. Pregunta, ¿cuál es la actitud correcta? ¿Y cuál es la condición de nuestro corazón? Que Dios nos examine y que Dios nos ayude a crecer y dar una respuesta correcta. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. ¿Cuántos quieren decir, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres? ¿Alguien quiere orar así? Oremos, Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Oremos al Señor. Señor, que estás en los cielos examinando precisamente nuestro corazón. Que moras en las alturas, Señor, y que tus párpados rodean toda la tierra, Señor. Y que ninguna actitud, ningún pensamiento, motivación te es desconocido, Señor. Tú conoces todos nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, Señor, y tú conoces todo lo que hay en nosotros. Nuestra vida está totalmente desnuda ante tus ojos, Señor, y no hay nada que podamos encubrirte, Señor. Queremos, Señor, tener la actitud correcta. En esta noche hemos aprendido a través de tu palabra cuál fue la postura del fariseo, pero también cuál fue la actitud del publicano, Señor. No queremos ser religiosos. No queremos, Señor, tener un corazón como este fariseo, Señor, endurecido, lleno de vanidad, de orgullo, de altivez, que menosprecia a los demás, que se enseñorea de sí mismo, Señor, y se levanta a las alturas, que tiene su propia opinión y su propia percepción,
que cree que lo que dice y lo que hace es correcto, Señor. Líbranos de estas actitudes, Señor. Antes bien queremos tener este corazón como este pecador, Señor, porque eso es lo que somos, hombres pecadores, perdonados, redimidos por tu sangre, Señor Jesús. Ahora, Señor, nuestra vida es diferente, Señor, y queremos acercarnos a ti siempre con la actitud correcta, Señor, con nuestro corazón inclinado hacia ti, humilde, quebrantado, Señor, reconociendo en primer lugar nuestra condición, que somos hombres pecadores, Señor, porque esa es nuestra naturaleza, que somos redimidos en la cruz y que nunca se nos olvide el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor, para salvarnos, para darnos vida eterna, que nunca se nos olvide lo que hiciste por nosotros y de dónde nos sacaste, Señor. Queremos acercarnos siempre con la actitud correcta, Señor, y decirte, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, Señor. Que de todos los hombres, como dijo Pablo, soy el primero. Señor, que la actitud de mi corazón siempre sea la misma ante ti. Acercarme con esa sinceridad, con esa libertad. Acercarme a ti, Señor, con integridad de corazón. Humildes ante ti, Señor. Padre, nosotros no tenemos ningún mérito, ninguna justicia. Todo es en tu Hijo Jesús, quien murió por nuestros pecados, quien derramó su sangre por nuestra redención, Señor. Todo el mérito es para Cristo, Señor. Y sea tu nombre, Señor Jesús, exaltado en los cielos, en la tierra, Señor. Eres tú merecedor de la gloria y de la honra. Levanta una vez más tus manos y dile, Señor, eres tú merecedor de la gloria, de la honra, Señor, de toda alabanza, de toda exaltación, porque tú eres el que pagaste el precio por mí, Señor. Y en tu nombre levanto mis manos, doy gloria, reconocimiento, Señor, altísimo Jesús. Quiero acercarme a ti, Señor, con mi corazón rendido, siempre que encuentres en mí cántico de alabanza, un corazón quebrantado, Señor, ante ti, despojándome de todo peso, de todo pecado, de todo orgullo, de toda vanidad, de todos celos, envidia, divisiones, contenciones, de toda obra de la carne, Señor. Quiero ser revestido cada día conforme a tu imagen, Señor. Tú eres quien me la da. Eres quien me viste de realeza. Me pones el anillo en mi mano, Señor, y me haces llamar hijo tuyo. Gracias por ese alto privilegio. Gracias, Señor, por haber pagado por mí, por rescatarme. Gracias, Señor. Y quiero tener siempre en mi corazón la actitud correcta al acercarme ante ti, Señor. Nos vamos de este lugar, Señor, llenos de ti. Aprendemos tu palabra, Señor, y la guardamos en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, Señor, que así sea.